Muy buenos días para todos. ¿Se me escucha? Buenos días. Sí, sí se escucha. Sí, se escucha. Hola, Su. Buenos días. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bien, aquí estoy. Recién me levanté en realidad, que floja. Mi doctor Zambrano, ¿cómo está? Buenos días. Mi doctor García, ¿cómo está? Qué gusto verlo a estas horas, un día sábado, tan despierto y lleno de vida. La responsabilidad, mi doctor, pero parece que va a cambiar la estación, mi doctor. Se ve. Ah, pero es que está. No, no se alcanza a ver ahí. Bueno, ya ¿En qué parte de Chile se encuentra hoy, este fin de en, semana? en mi casa, mi doctor, en mi casa. Muy bien, muy bien. Doctora Garrido, buenos días. Chicos, buenos días. Hola, Henry. Buenos días. Ya, hoy hay un tema buenísimo. Alguien estaba preocupado por esta presentación y ese tema me gusta bastante. Así que, Buen tema, buen tema. muy buen tema. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Christopher, Sí, Doc. dale. Voy. Voy. Octavio Agustín, buenos días. Buenos días, Doc. Buen día, Doc. Ya. Ahí estamos. Buenos días a todos. A continuación hablaré sobre arritmias en el periodo perioperatorio. Primero, a modo de introducción, decir que la presencia de arritmias son frecuentes y a la vez varían dependiendo del procedimiento y las comorbilidades que vaya a tener el paciente. Si bien la mayoría de las arritmias que vamos a presenciar son transitorias y clínicamente insignificantes, indican que hay una patología subyacente que requiere tratamiento y otras que tienen una etiología específica propia del procedimiento que se está realizando o bien de la medicación que tenga el paciente. Y en otras ocasiones, que van a ser las menores, las arritmias van a causar inestabilidad hemodinámica. Dentro de los factores contribuyentes a las arritmias hay distintos grupos. Primero vamos a tener los fármacos. Hay fármacos que van a actuar sobre la frecuencia cardíaca, causando bradicardia sinusal, como por ejemplo los beta bloqueantes. Hay otro tipo de fármacos que van a causar taquicardia sinusal, como por ejemplo beta 2 agonistas, salbutamol, por ejemplo. Y también hay taquicardias por retirada de beta bloqueantes. También hay fármacos que van a prolongar el intervalo QT, como por ejemplo el ondansetron, el droperidol, e incluso encontré que hasta la metadona puede prolongar el intervalo QT. Y también la intoxicación sistémica por anestésicos locales. Otro grupo que también tenemos que enfocarnos son cosas propiamente del paciente, como anomalías preexistentes en el electrocardiograma, ya sea bloqueos AB, algún tipo de arritmia que tenga, trastornos electrolíticos, trastorno del potasio, del magnesio, del calcio, trastornos metabólicos respiratorios, hipoxemia, hipocapnia, hipercapnia, trastorno ácido-base, hipotensión o anemia y pacientes cardiópatas, ya sea cardiopatías isquémicas o no. Otro foco que tenemos que tener presentes también son procedimientos. Por ejemplo, procedimientos intratorácicos, ya sea por estimulación mecánica de la parte de los vasos o propiamente del corazón, pueden causar algún tipo de arritmia. Procedimientos intravasculares, por ejemplo, la simple instalación de un CBC ya podría causarnos alguna arritmia.
terapia electroconvulsiva y reflejos vagales. Por ejemplo, en cirugía ocular, en reflejo oculocardíaco, en cirugía abdominal, cuando el estiramiento del peritoneo o cirugía carotidia. Y por último, ya en estos factores, la anestesia neuroaxial con bloqueo alto. Por ejemplo, cuando ya hay bloqueo de las de fibras cardioaceleradoras como de T1 a T4, es que también podríamos presenciar algún tipo de arritmia. Para el diagnóstico, lo esencial es la electrocardiografía que tenemos en el paciente. En caso de que tengamos alguna duda o no se pueda presenciar bien, en el fondo el gol estándar sería solicitar un electrocardiograma de 12 derivadas. Y también tenemos que tener presente de que vamos a presenciar artefactos durante la monitorización. Hay monitores con capacidad de filtrar estos artefactos y nos entregan algo más puro que podemos ver del trazado electrocardiográfico. También, si nos dejamos guiar por ondas estables, ya sea del oxímetro, del capnómetro, del catéter intraarterial, o sea, la línea, o del CBC, son útiles también para ir distinguiendo estos artefactos. Y lo último es que ya sean las ondas del oxímetro de pulso o de la línea arterial, son útiles para ir identificando los fallos de la captura del marcapasos. Ya pasando a las arritmias propiamente tal, primero vamos a ver las bradiarritmias, que se define como una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, y la primera de ellas, la bradicardia sinusal, que es la bradiarritmia más común durante la anestesia. Las causas de esto son múltiples, ya sea tenemos fármacos, beta bloqueantes o agentes cronotrópicos negativos, bloqueadores de canales de calcio, por ejemplo, digoxina, agentes anticolinesteráticos como la neostigmina. Incluso encontré que hasta el Sugamadex podría causar bradicardia, opioides, dexmedetomidina, vasoconstrictores. También otras causas son los reflejos vagales, como mencioné al inicio, y la anestesia neuroaxial con un bloqueo alto. El tratamiento de de la bradicardia sinusal, normalmente la bradicardia sinusal leve, entre que las frecuencias van de 40 a 60 y sin compromiso hemodinámico, no suele requerir tratamiento y más bien debemos buscar la causa y tratarla si es que amerita. En caso de una bradicardia sinusal grave con frecuencias menores a 40 o bien con frecuencias más altas de 40 pero con compromiso hemodinámico, es que ya vamos a indicar algún tratamiento, ya sea farmacológico o en casos más extremos, marcapasos temporales. Dentro del tratamiento farmacológico, como dije anteriormente, en caso de inestabilidad, está indicado 0,5 miligramos de atropina, que puede ir repitiéndose cada 3 a 5 minutos con dosis máxima de 3 miligramos. En casos excepcionales, podemos llegar a marcapasos temporales si en caso de que tengamos inestabilidad hemodinámica más una hipotensión persistente, está indicado el uso de efedrina, epinefrina y en caso de bradicardia grave que sean persistentes, se puede iniciar una infusión continua con uno de los agentes mencionados anteriormente. Y en caso de estabilidad hemodinámica, encontré que la indicación era glicopirrolato en dosis de 0,2 miligramos y que sean ascendentes, o bien atropina 0,2 miligramos. Y en el caso de bradicardia recurrente o grave con inestabilidad hemodinámica, pasamos a marcapasos temporales. Estimulación transcutánea, transvenosa, catéter de arteria pulmonar de marcapasos y marcapasos epicárdicos. Ya pasando a otro tipo de bradiarritmias, que son las enfermedades del sistema de conducción, estas pueden ser preexistentes o de aparición reciente. Aquí vamos a encontrar bloqueos AB, bloqueos de rama o bloqueos fasciculares. Las causas de estos son múltiples: cardiopatía intrínseca, isquemia perioperatoria, trastorno electrolítico, alteraciones del tono vagal o reemplazos valvulares, por ejemplo.
Acá tenemos los distintos bloqueos en ritmo sinusal, bloqueo AB de primer grado, de segundo grado MOVIX 1, MOVIX 2 y ya un bloqueo de tercer grado, disociación completa. El manejo de esto obviamente va a depender del grado. Si es primer grado, no requiere tratamiento. Segundo grado, MOVID 2, es que puede requerir intervención si es que esta bradicardia causa síntomas o bien compromiso hemodinámico. Y el tercer grado generalmente requiere marcapaso en pacientes con inestabilidad hemodinámica, pero en pacientes estables sí se requiere monitorización continua y obviamente con electrodo de marcapaso. Y pensar que igual estos tipos de bloqueo pueden llegar hasta sistolía. En caso de tener alguna sistolía, el manejo es con los algoritmos de paro ya. Ahora pasando a las taquiarritmias, por definición son ritmos con frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto y se van a clasificar en QRS de complejo estrecho y ancho o bien en ritmos regulares o irregulares. Eh, el manejo de las taquiarritmias importa ver las causas y las posibles intervenciones dependiendo del tipo de arritmia y del estado hemodinámico del paciente. Dentro de las causas tenemos la estimulación simpática debido al propio estímulo quirúrgico, hipotensión o anemia, retirada de beta bloqueantes, hipoxemia, hipercapnia, fiebre, sepsis o ya algo más grave como hipertermia maligna. Ahora viendo las taquicardias supraventriculares o de QRS estrecho menor a 120 milisegundos, aunque algunas también pudieran tener QRS ancho. La primera de ellas es la taquicardia sinusal, que es la más común durante la anestesia y la cirugía. El manejo de esto principalmente es identificar la causa y tratarla. Y si bien no resuelve después de intervenciones apropiadas, como por ejemplo hipovolemia y solucionar eso, ahí está indicado el tratamiento farmacológico. En el caso de la fibrilación o aleteo auricular, puede ocurrir de forma repentina o bien ser recurrente. Y la tasa de respuesta ventricular a menudo será rápida. Se deben buscar las causas y tratarlas, como dije anteriormente, y el tratamiento va a depender de varias cosas. En el caso, si tiene síntomas o signos del paciente, estabilidad hemodinámica, la frecuencia de la respuesta ventricular, la presencia o ausencia de preexcitación y la posibilidad de un trombo auricular. Normalmente, frecuencias sobre 150 suelen asociarse con hipotensión, mientras que menor a 120 pueden ser bien toleradas. Y los pacientes con una FA de duración de mayor a 48 horas tienen mayor riesgo de tener un trombo intracavitario. Entonces, el problema de volver a un ritmo sinusal es que este trombo puede embolizar. El tratamiento va a depender si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica y una respuesta ventricular rápida. En el fondo aquí es cardioversión de emergencia. Pero, como le digo, compromiso hemodinámico. En pacientes que tengan riesgo de trombo, es decir, mayor de 48 horas de esta arritmia, y que no requieren una cardioversión de emergencia, se podría utilizar un ecocardio transesofágico para ver la presencia de trombo o no. En el caso de estabilidad hemodinámica y con respuesta ventricular rápida, el tratamiento ideal es control de frecuencia más anticoagulación post cirugía lo más pronto posible. Y una FA con respuesta ventricular no rápida, en el fondo, control de frecuencia. Y pensar que si tengo inestabilidad hemodinámica, pero con una frecuencia cardíaca menor a 120, lo más probable es que sea otra la causa de esto y no propiamente la fibrilación. En el caso de la taquicardia auricular multifocal, es un ritmo irregular y las ondas P presentan dos o más morfologías diferentes debido a estos dos o más focos distintos que están generando los estímulos en la aurícula. Normalmente es secundario a enfermedad cardiopulmonar y no suele presentar síntomas ni compromiso hemodinámico. Y el tratamiento de esto, beta bloqueo, ya sea o bien antagonistas de calcio.
La taquicardia por reentrada del nódulo auriculoventricular es una taquicardia supraventricular paroxística y se debe a la existencia de una vía dual y un circuito de reentrada dentro del mismo nódulo auriculoventricular. La taquicardia puede aparecer en contexto de aumento del tono adrenérgico y el manejo va a depender de la estabilidad hemodinámica. Si está inestable, cardioversión, y en caso de que no, nos vamos más escalonados, maniobras vagales, adenosina, beta bloqueantes. Una taquicardia reentrante auriculoventricular es un circuito compuesto por dos vías, el sistema de conducción AB y una vía accesoria AB también. Los pacientes hemodinámicamente inestables se tratan con cardioversión urgente y en los que no estén inestables hay que diferenciar si es una de tipo ortodrómica, que en el fondo es que el impulso atraviesa el nódulo AB en dirección anterógrada, es decir, de atrios a ventrículos, y la vía accesoria en dirección retrógrada. Y si estos pacientes están hemodinámicamente estables, el manejo es maniobras vagales más un agente bloqueante de nódulo AB. En el caso de la antidrómica, en que el estímulo va por la vía accesoria en dirección anterograda, o sea, desde la aurícula a ventrículos, y en el nódulo AB va en dirección retrógrada, en los pacientes que estén hemodinámicamente estables, es que se tratan con procainamida o en caso de cardioversión sincronizada. Y en estos pacientes se debe evitar el uso de adenosina, verapamilo y bloqueante del nódulo AB si es que no se está seguro del diagnóstico. Acá tenemos un poco más esquemático esto. Es que en el caso de la ortodrómica va desde aurícula a ventrículos por la vía AB, y en el caso de la vía accesoria es que regresa el estímulo, lo contrario a la parte antidrómica. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es que hay una preexcitación ventricular durante el ritmo sinusal debido a una activación ventricular precoz de una vía accesoria. Lo característico en el electro es que vamos a tener esta onda delta al inicio del QRS, y el riesgo de esto es que estos pacientes pueden desarrollar taquicardia supraventricular ortodrómica o antidrómica, o bien una fibrilación auricular. Y en el caso de una FA con conducción anterógrada, es que tiene riesgo de una fibrilación ventricular. Entonces, por eso es que se evitan estos bloqueadores del nódulo AB. Es importante que pacientes con un síndrome de Wolff-Parkinson-White conocido, idealmente tienen que tener evaluación por cardiología para determinar el riesgo de presentar o no una FA con conducción anterógrada, o bien si es que hay una taquicardia por reentrada de AB, en el caso si sea ortodrómica o antidrómica. Porque como vimos anteriormente, esto igual nos va a cambiar el manejo y tiene mayor riesgo una que otra. Agentes para control de frecuencia en el caso de taquicardias supraventriculares, en caso de que no tenga insuficiencia cardíaca y no tenga preexcitación, un beta bloqueante o un bloqueador de canales de calcio. En caso de que los pacientes tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida pero sin preexcitación, es que podemos utilizar amiodarona o digoxina. Y para el resto está indicado el uso de procainamida. Ya pasando a las taquiarritmias de complejo ancho, es decir, QRS mayor a 120 milisegundos y frecuencias mayores a 100, normalmente son de origen ventricular. Como todas las arritmias, las causas deben investigarse y tratarse de inmediato, y en estas sobre todo con especial atención a causas reversibles para no llegar a un paro cardiorrespiratorio. Y el manejo inicial de este tipo de arritmia de QRS ancho va a depender de la estabilidad hemodinámica y si el paciente tiene pulso o no. Entonces, viendo la estabilidad hemodinámica, si es una taquicardia sin pulso, soporte vital cardíaco avanzado, desfibrilar, por ejemplo,
En el caso de taquicardia con pulso, pero inestabilidad, es que está indicada la cardioversión sincronizada y en caso de que llegara a ser una taquicardia estable, tenemos un poco más de tiempo para el estudio y fármacos más adecuados. Y además es importante en este caso pedir electrocardiograma de 12 derivadas. Taquicardia ventricular monomórfica generalmente se presenta con hipotensión, puede ir con o sin pulso y un ritmo regular o RS ancho principalmente. Y obviamente el manejo dependiente de la hemodinamia. Taquicardia ventricular polimórfica es un ritmo inestable con morfología QRS variable y normalmente este de tipo polimórfica se presenta en un individuo con prolongación del intervalo QT y se denomina como dorsales de Point. Y acá el uso de sulfato de magnesio también de entrada es que tiene harta evidencia para el manejo. Y en el caso de la fibrilación ventricular, requiere tratamiento inmediato con desfibrilación. Otro tipo de arritmias ventriculares pueden ser las extrasístoles ventriculares, que son frecuentes en la población general, incluso en pacientes sin cardiopatías, y en caso de que comiencen a ser frecuentes, pueden ser un signo de isquemia o bien de anomalías electrolíticas. Y la taquicardia ventricular no sostenida se diagnostica cuando tenemos 3 o más latidos ventriculares consecutivos con una frecuencia mayor a 120 pero con una duración menor a 30 segundos. Y lo mismo, se debe sospechar anomalías electrolíticas o isquemia miocárdica. Ya el manejo posoperatorio, primero electrocardiograma continuo en la recuperación, monitorización continua y encontré que está descrito evaluación por cardiología en caso de isquemia miocárdica, una arritmia persistente o clínicamente significativa y algo que ya requiera infusión de un agente antiarrítmico, marcapasos temporal, cardioversión o desfibrilación. Acá mis referencias bibliográficas y así iríamos terminando. Bien, muy bien. Christopher, ¿cuál es la diferencia entre la atropina y el glicopirrolato? Eh, lo tengo, lo leí. Era más selectivo el glicopirrolato, ¿Lo tenemos en Chile? principalmente eso. ¿Ah? ¿Lo tenemos en Chile? Eh, no. No, desafortunadamente no. ¿Listo? Y bueno, aunque el uso del Sugamadex ya está completamente extendido, en Europa, pues, digamos, lo que ocupan cuando ocupan la neostigmina es el glicopirrolato. Y Sí. tiene, eh, digamos, un poco de efecto también como medio anticolinérgico, como la atropina, pero no tiene todos estos efectos a veces de la taquicardia y todo eso que tiene. ¿Listo? Y evidentemente, mucho más selectivo. Ya. Bueno, ¿en qué momento tú pensarías en instalarle un marcapaso a un paciente en el setting de pacientes de la bradicardia, de una bradiarritmia? Que sean significativas principalmente, como por ejemplo menor a 40, que no respondan a los tratamientos que estoy administrando farmacológicos, mis primeras líneas, y por ejemplo bloqueos AB de alto grado, MOVID 2 o bloqueo de tercer grado propiamente tal. Ya. Cuando haya también compromiso de la hemodinamia y el gasto cardíaco se nos esté comprometiendo significativamente y ya no esté respondiendo a, digamos, a las medidas farmacológicas, ¿cierto? Eso es súper importante, ¿ya? Eh, ¿con cuál tú pensarías inmediatamente partir con un marcapaso intravascular? ¿O qué ocuparías tú? ¿Cuál sería tu transición al marcapaso definitivo? Es que inicialmente vi que estaba descrito como el uso de
En el tórax solamente, transtorácico. Sí. Y cuando me quedara corto con eso era principalmente pasar a otra medida. Por ejemplo, en pacientes obesos, en que la estimulación no llegara correctamente, es que ahí debíamos ir como con algo más invasivo Ujú. o que no Exactamente. captara bien. Ujú. Exactamente. En cuanto a las taquiarritmias, y bueno, creo que lo escribiste bastante bien, pero un congreso hace ya un tiempo que hubo, hace como unos 2 o 3 años, que hizo la Chile sobre únicamente complicaciones anestésicas, llegaron al punto de las taquiarritmias. Si tú tuvieras que elegir, ¿qué prefieres controlar, ritmo o frecuencia? Frecuencia. Frecuencia. Siempre trata de ir a controlar la frecuencia, ¿listo? Y creo que hiciste una explicación ahí eh, buena del por qué no se debería controlar el ritmo. Clever, ¿cuál sería esa explicación? Hola, bueno, más que nada la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco, porque sabemos que mientras más alta sea la frecuencia cardíaca, hay menor tiempo para un llenado ventricular. Claro, eso sería como una consecuencia del control de la frecuencia, pero de partida, ¿por qué deberías controlar la frecuencia y no el ritmo? ¿Qué, ¿Qué condición deberías tú para controlar primero el ritmo antes de la frecuencia cardíaca en un paciente que está con una taquiarritmia? Mirko, Nada, Hola Doc, disculpe el atraso, pensé que era un poco más tarde la gracia. Es porque si es que, por ejemplo, tengo un paciente con una FA que está de entrada y yo no sé de cuándo es la FA, si es que no es de nuevo o algo así, puede tener riesgo de trombos intracavitarios. exactamente, exactamente. ¿A cuánto equivale la patada auricular en porcentaje en el gasto cardíaco? ¿Está la Cris? No la vi. Sí, 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 estoy de acuerdo. Cris. Creo que un 20-25% extra al final. Exactamente, del 20 al 30%, ¿cierto? Entonces, eso era lo que decían, ¿sí? Si tú tienes el paciente hemodinámicamente estable, siempre prioriza el control de la frecuencia cardíaca, ¿listo? En la medida en la que tú controles la frecuencia cardíaca, vas a poder tener un mejor control del gasto cardíaco, pero de partida, si tú no sabes la temporalidad, tú puedes tener trombos intracavitarios y vas a embolizar, ¿listo? La procainamida, Christopher, ¿a qué grupo farmacológico de los antiarrítmicos pertenece? Son como los de manejo inicial. Como, no, pero no. Uy, no me acuerdo. Ya, ahí te lo dejo para que lo, Si lo para que buscamos. lo, para que lo busques, ¿listo? ¿Y dónde actúa? ¿En qué canales la procainamida? El, a nivel de canales de sodio De principalmente. sodio, de sodio voltaje dependiente, ¿listo? Otra cosa, tenemos porque vi que mostraste la foto, ¿tenemos metoprolol en Chile? Endovenoso. Me parecía ver una vez, pero no acá. Pero creo que no. Yo no lo he Tampoco. visto. ¿Su ahí acá? No, acá no, parece no. No, no hay, no tenemos. Aquí no hay. ¿Qué beta bloqueador endovenoso tenemos, Christopher? La betalol, por ejemplo, ¿El abetalol, qué otro? usamos más frecuente. Que ese es un poco más selectivo, pero ¿bajo qué receptores actúa el abetalol? ¿En qué receptores actúa? Receptores beta y alfa Y también. alfa. ¿Y cuál es la relación de los receptores alfa y beta? Eh, Era como 12 a 1. No, es más alta en los alfa. Es de 5 a 1, de 2 a 7, dependiendo de la literatura Ah, donde lo busques, ¿listo? Pero tiene más en alfa que en beta, ¿ya? ¿Y qué otro no selectivo tienes?
pero endovenoso. Endovenoso. Mirko, Propanolol. el propanolol. Ah, Tenemos ya, y ese es definitivamente no selectivo, digamos, ese es más general, el propanolol, pero también está, ¿listo? Creo que lo mencionaste. ¿Qué calcio antagonista cronotrópico negativo tenemos, Clever? Endovenoso también. Eh, no recuerdo. Chris, El diltiazem. eh, ya, hoy yo no, ese no lo he visto endovenoso, pero sí, y bueno, yo lo he ocupado. ¿Cuál otro beta bloqueador, cuál otro calcio antagonista con efecto cronotrópico negativo tenemos disponible? yo he El visto veramamilo, no sé verapamilo si este está. también. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Lo dijimos al mismo tiempo. El Cris. verapamilo. El verapamilo, listo. Sí, a tener consideración con el verapamilo, lo que yo he visto es que pasan de un extremo al otro, ¿ya? La FA con respuesta ventricular rápida pasa a una FA bloqueada de inmediato. Como que tienes que irlo titulando muy, muy, muy lentamente porque te puede bloquear el nodo muy bruscamente, ¿listo? Bien, 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 bien. Buena presentación. Mi doctor Zambrano, ¿algo que complementar? No, mi doctor, creo que se dijo todo. Muy buena presentación, Christopher. Así que un buen tema. Creo que es importante que lo tengan claro porque son eventos que se suelen ver con mucha frecuencia. Acuérdense que nosotros cuando recibimos pacientes de urgencia, muchas veces son pacientes que vienen eh, deshidratados, que vienen sépticos y esos pacientes suelen hacer también algún tipo de arritmia. Los pacientes de neuro también se suelen ver, ya no olvidarse de esa parte. Y como lo mencioné Christopher también, es muy frecuente también los pacientes que son sometidos a cirugía de tórax, más que todas resecciones segmentarias, que puedan ser más que todo una fibrilación auricular. ¿Ya? Eso. Aló, yo agregaría una sola cosa más. Dime. En pacientes pediátricos, como muchos pacientes son de inducción inhalatoria, la inducción con dosis altas o flujos altos de seborane produce bradicardia. Entonces, me ha pasado y he escuchado que se asustan mucho por las bradicardias, cuando eso es absolutamente dependiente del sebo. Si uno les baja, pasó, no fue. Y es una bradicardia simple, sinusal, nada compleja, fácil de manejar y que muchas veces no requiere nada de atropina, nada de nada. Eso. Sí, 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 eso sí es cierto. Como buen depresor, a veces hace unas bradicardias que, bueno, sí, son como autolimitadas y resuelven solas, pero claro, todo en niños como que a veces genera un poco más de susto. Bien, otra cosa, y no sé si lo mencionaste, Christopher, mencionaste la cavidad del amiodarón acá. Sí, es que, por ejemplo, en las primeras horas de la infusión es que tiene un efecto más de control de frecuencia. Luego igual hay riesgo de que pase a control ya de ritmo y principalmente la indicación es como en insuficiencia cardíaca, corazones con fe reducida y simple excitación. En realidad se considera una cardioversión farmacológica, ¿no? El uso de la amiodarona. ¿Encontraste cuáles son las dosis? Eh, de 100 y 300 como que varían. Pero, 300 obviamente ya control de, de ritmo, más que frecuencia. pero encontraste,
O sea, ¿encontraste la dosis por kilo? Porque por lo general, eso es como siempre lo que uno dice, pásale 300 en bolo y después déjale 600 en 24 horas. Pero hay una dosis para eso. Sí, había visto algo de 2,5 por kilo. Para la carga es un poco más alto. Bueno, ahí lo buscas y me lo dices después. ¿Listo? Ok. Perfecto, buena presentación. Este es un tremendo tema y cuando aparece, de verdad que es bastante complejo. ¿Listo? Ya. Siguiente tema. ¿Estás compartiendo pantalla o ya dejaste ya dejaste de compartir? ¿Vamos, Octa? ¿O alguien más a presentar? No, ustedes. Ya Vamos. voy. No sé si se escucha muy bien porque estoy en el hospital. Ojalá que sí. Sí, sí, sí. Se escucha bien. ¿Se ve la pantalla, no? Sí se ve. Ya, vale. Ahí se ve, Ya, ahí se ve. perfecto. Muchas gracias. Bien, entonces justamente a nosotros nos tocó hablar sobre la betalol. Yo voy a hablar un poquito del mecanismo de acción, ¿verdad? De la fisiología cardíaca, un poquito de eso. Y luego ya nos vamos a introducir al fármaco, las dosis y en qué circunstancias lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, muy buenos días. Soy Agustín y en conjunto con Octavio vamos a hablar un poquito sobre la betalol. Entonces, primeramente, esto es importante recordar los receptores adrenérgicos. Ya recordemos que a nivel simpático estos van a ser los que se van a activar. Tenemos los receptores beta y los receptores alfa. Los receptores beta tenemos los beta uno, beta 2, incluso beta 3, pero voy a hablar preferentemente solamente de beta uno y beta 2. Y son receptores acoplados a proteínas G, como bien sabemos, que lo que van a hacer, a fin de cuentas, como los beta uno, aumentar el calcio intracelular. Ese es como el fundamento de por qué entonces van a generar aumento en el cronotopismo, ya porque vamos a ver que también se localizan a nivel del nodo sinusal y también a nivel miocárdico, ya generando inotropismo positivo. Ya entonces van a aumentar la contractilidad cardíaca, los beta uno. Y los beta 2 están acoplados a una proteína G también, pero va a ser una proteína GI, por tanto va a ser inhibición y preferentemente se van a localizar en la parte de la musculatura respiratoria, ya entonces van a generar broncodilatación. Eso con respecto a los beta, haciendo un resumen más o menos para que tengamos claro. Con respecto a los receptores alfa, estos se van a localizar en la musculatura vascular. Ya tenemos los alfa uno y alfa 2. Alfa uno van a ser postsinápticos, como pueden ver acá. Perdón, alfa uno. Y alfa 2 van a estar preferentemente en la parte presináptica, en las terminaciones nerviosas. Entonces, con lo cual, tenemos que van a aumentar el calcio intracelular, ¿ya? Pero no a través de la vía de AMP cíclico, sino fosfolipasa C, ¿ya? Eso. Bien, ¿dónde se localizan estos receptores entonces? Tenemos que, lo que más nos va a interesar es a nivel cardíaco, tenemos que en el nodo sinusal va a haber beta uno, ¿verdad? En el atrio, los ventrículos van a haber beta uno y a nivel del pulmón vamos a tener beta 2, ya preferentemente. Eso con respecto a esto y con respecto a la musculatura vascular va a tener alfa. Bien, ahora si nos vamos de lleno a los fármacos antagonistas adrenérgicos, tenemos fármacos alfa y fármacos beta. Ya si nos vamos a los beta, los antagonistas beta, buscamos los no selectivos, o sea, que ataquen tanto a beta uno como a beta 2, y en la tercera generación nos encontramos con el labetalol. Pero la gracia del labetalol, como bien comentaron anteriormente, es que aparte de ser un beta bloqueador, también tiene efecto alfa. Como pueden ver acá, tiene alfa uno, ¿ya? Entonces ahí tenemos el labetalol, que va a tener efecto no selectivo, tanto en beta uno como beta 2 y aparte es selectivo para alfa uno. Entonces, el labetalol, el mecanismo de acción de esto es ser un antagonista competitivo, ¿ya? De los receptores alfa uno y beta, no selectivo, es decir, beta uno beta 2 y eso provocará entonces la relajación, ¿verdad?, del músculo liso arterial con su consecuente vasodilatación. Asimismo, como va a ser antagonista beta uno, va a producir disminución de la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque actúa también a nivel del nodo sinusal y también va a disminuir la contractilidad cardíaca. Y como es beta 2, eso puede explicar también una de los efectos indeseados, que es el broncoespasmo, que lo vamos a tratar después, lo va a hablar Octavio, ¿ya? Con respecto a la proporción, a dónde ataca más el medicamento, que también lo habían comentado, tenemos dos presentaciones, que lo hará más adelante, tenemos la presentación oral y endovenosa, y en la endovenosa particularmente es 7-1, o sea, 7 veces ataca más a los receptores beta y uno a los receptores alfa, ¿ya? Por lo tanto, como resumen, tenemos que al atacar a beta, tanto beta uno como beta 2, va a disminuir la contractilidad y va a disminuir también la frecuencia cardíaca, por tanto, eso disminuye el volumen, perdón, el gasto cardíaco, ¿verdad? Porque gasto cardíaco finalmente es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, disminuimos la frecuencia y disminuimos la contractilidad,
que finalmente es parte del volumen sistólico. Con eso disminuimos el gasto cardíaco, ¿ya? Y asimismo, también va a disminuir la resistencia vascular periférica, ¿cierto? Producto de que vasodilata por su efecto alfa 1. Entonces, de ese modo nos configura toda la fórmula de presión arterial, que era gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, y atacamos los dos cilios. Entonces, un muy buen fármaco para la crisis hipertensiva. Datos interesantes con respecto a su farmacocinética, tenemos, bueno, dos presentaciones, tenemos la vía oral y endovenosa. Se habla de que en vía endovenosa idealmente se tiene que dar con el paciente acostado para disminuir el efecto de hipotensión. Y, bueno, esto más que nada lo hablará Octavio después, pero cuando se administra endovenosamente, se puede administrar lentamente por 2 minutos y cada 10 minutos puedo volver a administrar este fármaco, ¿ya? Lo otro importante es su tiempo de acción cuando tenemos, y es el 2 a 5 minutos el fármaco ya empieza a hacer efecto endovenoso y máximo a los 5 a 15 minutos. Ya la vida media endovenosa es de 6 horas y la vida media oral, de la presentación oral, de 8 horas. Lo otro importante, el metabolismo hepático oral tiene un primer paso hepático súper importante que hace que solamente después nos quedemos con una vía de disponibilidad de 25% del fármaco. ¿Ya? Y endovenoso claramente va a estar el 100% de la vía de disponibilidad, pero tiene un metabolismo hepático y luego excreción renal. Adelante, Octavio. Buenos días a todos. Para continuar la presentación, voy a hablar sobre las presentaciones que tiene el labetalol, donde vamos a tener principalmente el uso oral en tabletas y una solución inyectable en uso endovenoso. En tabletas las dosis varían de 100, 200 a 300 miligramos con una dosis máxima de 1200 miligramos, debería decir, miligramos al día. Y esto puede variar. Hay un caso en específico que es 2400 y eso lo vamos a ver más adelante. Y una solución inyectable donde van a estar, como aquí en la foto, ampollas de 20 ml con 100 miligramos, que vendría siendo 5 miligramos por ml, con una dosis máxima de 300 miligramos en 24 horas. La siguiente diapositiva, por favor. Afortunadamente esta presentación la podemos presentar de una forma súper actualizada porque hace 2 días salió la guía americana de hipertensión. Entonces a partir de esta vamos a hablar los siguientes temas. Entre las indicaciones principales, nosotros vamos a tener una hipertensión primaria o secundaria, crisis hipertensivas y también, súper importante, hipertensión en embarazo, tanto de forma crónica como en las crisis hipertensivas propias del embarazo, como en la preeclampsia y la eclampsia, y también hipertensión perioperatoria, donde hablaré de unos temas además. Dentro de la hipertensión primaria o secundaria, nosotros los podemos usar solo en combinación con otros antihipertensivos como diuréticos tiazídicos, diuréticos de ASA. La dosis usual va entre 200 a 400 miligramos vía oral cada 12 horas, con una dosis máxima de 1200 miligramos al día. Y en estos casos es súper importante evitar una interrupción abrupta, porque si es que nosotros, teniendo en cuenta lo que dijo Agustín, sacamos este tipo de fármaco, el labetalol, se va a generar una hipersensibilidad adrenérgica de rebote. Entonces esto va a generar, porque al estar con el fármaco, nosotros vamos a tener desensibilizados los receptores B2, incluso puede haber una down regulation. Por eso siempre nosotros debemos, al momento de retirar el fármaco, hacerlo de a poco. La siguiente. Respecto a la crisis hipertensiva, muy bien sabemos de esto que se trata. Principalmente se deben hacer dosis en bolo endovenoso, 20 miligramos durante los primeros 2 minutos, y luego se pueden duplicar intervalos de 10 minutos hasta la respuesta deseada, siendo la dosis máxima única de 80 miligramos. En cambio, en una bomba de infusión continua tenemos 2 miligramos por minuto inicialmente y luego se puede ir titulando, incrementando cada 2 miligramos por 10 minutos hasta lograr la respuesta. Y aquí nosotros podemos ver la tabla de la guía americana sobre cómo se usa el labetalol, donde básicamente es lo que dije previamente y también sus contraindicaciones como obstrucción en vía respiratoria y además en bloqueo de segundo o tercer grado o bradicardia. Aquí respecto a la hipertensión en embarazo, nosotros vamos a tener una dosis de 100, 200 miligramos cada 12 horas, con una dosis máxima en este caso, que llega a ser el doble de 2400 miligramos al día, y es preferible en este caso, y llega a ser interesante que incluso en pacientes no embarazadas, mira, en la siguiente diapositiva lo podemos ver, que pacientes no embarazadas que tengan deseos de embarazo, de todas formas se prefiere el labetalol como una de las primeras líneas porque la particularidad de este fármaco, que es la razón por la que se usa en pacientes embarazadas, es que minimiza el riesgo fetal. Por eso es que nosotros damos este tipo de medicamentos y tenemos que saber este tipo de información.
Respecto al uso en preeclampsia y eclampsia, es considerado el fármaco de elección y nosotros tenemos la dosificación en bolo inicialmente de 20 miligramos y luego cada 20 minutos, realmente se describe de 10 a 30 minutos, se hacen bolos de 20 a 80 miligramos hasta alcanzar el efecto hipotensor o alcanzar la dosis máxima de 300 miligramos. O por otro lado, se puede usar una bomba de difusión continua de 1 a 3 miligramos por minuto endovenoso. Específicamente en el hospital, lo que nosotros hemos visto es que se tiende a usar en servicio de ginecología obstetricia, primero 20 miligramos y luego cada 10 minutos 40, 40, si no mejora 80, pero en la práctica nos comentan que siempre a la segunda vez que se usa 40 miligramos tiende a mejorar, afortunadamente. Y respecto a la hipertensión perioperatoria, es la misma lógica que la diapositiva pasada. Aquí añadí que se vea pasar los 20 miligramos de forma lenta, pero básicamente lo que dije previamente, y hay escenarios clínicos donde se beneficia el uso de la betalol, como puede ser la disección aórtica aguda, la isquemia miocárdica aguda, un ACV agudo, una hemorragia intracerebral o una encefalopatía hipertensiva. La particularidad de la disección aórtica aguda es que en primera línea se tiene el esmolol, pero por lo que estuve buscando no lo tenemos en Chile, al menos en servicio público, por lo que es súper importante tener en consideración el labetalol siempre que nos llegue este tipo de pacientes. Nosotros durante la presentación en las tablas de la guía podríamos ir viendo las reacciones adversas, pero de todas formas junté aquí las principales y las más importantes que siento que deberíamos saber, que a nivel cardiovascular nosotros vamos a tener hipotensión ortostática, bradicardia, un bloqueo AB incluso, una insuficiencia cardíaca. Respecto a las respiratorias, como dijo el Agustín, lo principal es broncoespasmo. Dentro de las neurológicas, mareo, fatiga, cefalea, parestesia de cuero cabelludo está descrito. Dentro de las digestivas, náuseas, vómitos, alteraciones hepáticas. Y también está descrito disfunción sexual y rash cutáneo. Dentro de las contraindicaciones, asma bronquial y EPOC con componente broncoespástico, debido a la misma fisiología de los receptores, una bradicardia significativa menor a 60, un bloqueo AB de segundo o tercer grado sin marcapaso, un shock cardiogénico o una insuficiencia cardíaca descompensada, además de una hipotensión arterial severa o hipersensibilidad al fármaco. De esta forma, para finalizar la presentación, los puntos claves que queremos resaltar es que nos vamos a tener tanto un bloqueo alfa 1 como beta, por lo que se genera un control integral de la presión arterial. Es seguro y eficaz en el embarazo, disminuyendo el riesgo fetal, como dije previamente, por lo que es de elección, y es útil en el perioperatorio porque debido al tipo de bloqueo que se genera, también nosotros evitamos la taquicardia refleja. De forma endovenosa es un manejo rápido para la crisis hipertensiva y de forma oral una opción para tratamiento de hipertensión crónica, sea primaria o secundaria, cuando no hay respuesta a primera línea, por ejemplo, con OYECA hora 2. Hay que tener mucha precaución, como se vio previamente en asma, bradicardia, insuficiencia cardíaca descompensada, como todas las contraindicaciones que dije previamente. Y dentro de las RAM vamos a tener las que ya mencioné, por lo que, a modo de conclusión, el Betalol es muy versátil y confiable en escenarios especiales, por lo que nosotros siempre debemos manejarlo y saber cómo utilizarlo dependiendo del contexto. Muchas gracias por su atención. Oye, muy buena presentación, muchachos. ¿Se me escucha? Sí. Muy buena Sí, doctor. presentación. Muy buena presentación. Bueno, ahí está un poco lo que te había comentado, Christopher, ¿viste? La relación alfabeta de la proporción que maneja el abetalol. Para los becados un poco más grandes, ¿cuál es el antídoto y cómo actúa ese antídoto en la intoxicación por beta bloqueo? Glucagón, Es el glucagón. ¿Y cómo actúa? ahí me pillo, pues no me acuerdo. Chris, ¿sabes algo? No, yo tampoco sé, tendría que revisarlo. ¿Ya alguien sabe? Christopher Clever. No, Doc.
Sabía que era Yo glucagón, creo pero que, nunca me pregunté cómo actuaba. yo creo que SEOC, creo. Dime. También. Lo que pasa es que los beta activaban el AMP cíclico como Muy el bien, receptor. está en la Entonces relación el del MPC. glucagón va al AMP cíclico sin el pasar por el receptor antes. Exactamente, no actúa directamente sobre el receptor, sino que en la fosforilación del AMP cíclico lo que hace es aumentar el pool, digamos, intramembrana del AMP cíclico, no necesariamente sobre el receptor del beta, digamos, y así es como revierte el efecto del beta bloqueo. Bien, muy bien, listo. Sí, evidentemente en el setting de pacientes, digamos, de ginecología, las dosis que se ocupan son altísimas, ¿ya? Cuando Sí. un paciente en el posoperatorio normal, digamos, le aparece o presenta cifras tensionales elevadas, uno no ocupa dosis tan altas, ¿ya? Uno va titulando. Yo en eso sí soy bastante precavido, 5 o 10 miligramos de la betalol máximo, va a poco, pero en ginecología, pásele 20, pásele 20, pásele 20, pásele 20. Que bueno, también se entiende por lo que pasa y por la fisiopatología de la hipertensión, digamos, en la paciente embarazada, ¿cierto? Pero, digamos, en el setting no ginecológico, digamos, yo sí soy un poco más precavido y ocupo dosis más bajas. Eh, hay otro setting también muy importante y de hecho se está operando últimamente y creo que viene uno para que también los becados lo vean y hagan una buena preparación de ese paciente que es en los feocromocitomas. De hecho, se viene uno, ¿cierto, Sí. Su? ¿Es esta semana o la siguiente? La que viene, la otra, la otra. Eso. Sí. Y digamos que ahí en caso de descompensación hemodinámica, la betalol, la betalol o la nitroglicerina tienen una gran cabida y ahí es súper importante tener las dosis como en la infusión, que fue la que tú dijiste, Octavio, creo que fue, de 1 a 3 miligramos Sí. minuto. Porque presentan en la parte inicial, presentan unos picos hipertensivos y de taquicardia severísimos. Y después, cuando enuclean y cuando ya está en la parte final de esa cirugía, se va al otro lado. Hacen unas hipotensiones y unas bradicardias bien severas. Ese caso es bien bueno para que lo tengan, digamos, en cuenta. ¿Ya? Doc, Eh, respecto a ese mismo tema de los feocromocitomas, como también leí que se usa la betalol, pero también es súper importante haber tenido un adecuado bloqueo alfa previo, porque de ya. esa forma, si es que no tenemos el bloqueo alfa previo, no va a existir una contrarregulación al momento de administrar el fármaco, por lo que es súper importante destacar eso también. Ujú, sí. ¿Qué La otro? premedicación es lo que es importantísimo en ese tipo de pacientes, tienes toda la razón. Sí, la premedicación alfa previo. ¿Cuál medicamento te ayudaría a tener un bloqueo alfa previo, Clever, en un paciente como estos, teniendo en cuenta el mecanismo de acción de los medicamentos que nosotros ocupamos? ¿Cuál te podría ayudar? Mm, Que a la doctora Garrido le la encanta. dexmedetomidina. Muy bien, la Sí. dexmedetomidina. La dexmedetomidina te da un buen bloqueo alfa previo y ahí ya tienes como un buen sustrato para poder entrar con el abetalol en caso de que se necesite, digamos. ¿Listo? Así que ese es súper importante tenerlo. Ya, muy bien. Buenas presentaciones hoy. ¿Subo algo más por complementar aquí de la betalol y taquiarritmias? Yo creo que estuvo bastante completo. No, sí, y bueno, los chicos, hoy que leen rápido, que hablan rápido, están como a dos por. Velocidad 2 por. Felicidades, sí. Buenas presentaciones, chicos. Buenas presentaciones de Octavio y Agustín. Han traído muy, muy buenas Gracias. presentaciones. Henry, ¿algo más por agregar? No, nada, creo que un buen tema, me gustó harto todo el desarrollo, cómo se lo planteó, creo que fue un día fantástico para los que nos gusta estos temas, así que los felicito a todos los presentadores, los internos presentaron muy bien también, ¿eh? Gracias. Listo. Muy bien, muchachos. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, que estén bien. Gracias. Chao. Te viendo, cuídense, chao. Adiós. Chao.